Bienvenidos al programa y estamos aquí con Cookie Post y Moses Ock, que los conoceréis sobre todo por la webserie de Batman y Batgirl, y los tenemos como invitados una vez más, como el año pasado, sobre todo con el Ensueños, con el cómic, bueno, cómic, no sé exactamente, no sé si llamarlo exactamente cómic. Más relato ilustrado, diría Relato yo, ¿no? ilustrado de este No soy un héroe, que salió en el Ensueños, la revista gratuita que dieron en las jornadas del cómic. Buenas. Muy buenas, Santiso. Pues contarme un poquito sobre este relato ilustrado, que a mí me gustó, me pareció original además, que no se suele ver mucho en los relatos ilustrados, es darle un poquito un aire, ¿no? Una vuelta, quizás al formato. Y contarme un poquito, ¿por qué nace esta historia de este perro y esta relación con este soldado? A la guionista, que es Cookie. Bueno, yo como casi siempre meto a personajes de casa, ¿no? Bien amigos o bien familiares. En este caso, No soy héroe es un perro, que es el mío, y nace a raíz de hace muchos años. Moses hizo un cosplay de Capitán América y mi perro, que le hace mucho caso a él más que a nadie, lo puso un poco de compañero. Simplemente eran unas fotografías que se hicieron y tal. Entonces, luego yo pensé que podía hacer un relato de un poco la vida de lo que es los perros en batalla. Es lo que se trata el relato. Y nace de eso, realmente de un cosplay de Moses. Pues están muy bien. Además es que la verdad es que esto de que escribir el relato desde el punto de vista del perro, desde la inocencia del perro... Y el miedo, lo tiene todo. Yo, si lo has leído... Sí, claro. Él es, como siempre todos los animales son muy buenos, yo como amante de animales, es un perro muy bueno, se le ve muy bueno, pero es un perro que siempre ha estado maltratado, usado y dio, como noble que es, todo el servicio que pudo, pero hasta que se cansó y huyó, ¿no? Está en medio de una guerra y entonces es cuando no se fía de nadie y prefiere morirse casi en la paz que le da la soledad que seguir estando con los humanos o con cualquier otra cosa que le pueda hacer daño. Sí, además es eso, que está el perro, el pobre, en un mundo que no acaba de entender por qué está así y coge cariño, ¿no? Que es un poco lo que hacen los perros, ¿no? Que le coge cariño a esta persona y se vuelve fiel, ¿no? La verdad es que el relato es triste, es de esto que te dice, joder, te deja un poquito así, pobrecillo, que por qué esa melancolía o por qué esa tristeza, porque en la guerra hubo muchos casos, imagino que así, ¿no? De estos soldados que vendrían de otros países y pues los perros que pasarían por ahí, claro, a poco que le dieras comida o lo que fuera. Yo, bueno, si se lee y se puede mirar un poquito más, realmente el soldado está tan perdido como el perro. Porque el soldado no sabe por dónde ir, está solo, se ha perdido, está solo. También, aunque no se nombra mucho, sí tiene miedo, está buscando a unos compañeros y se encuentra que el único compañero que va a encontrar es un perro. Y entre los dos están también, pues eso, sobrellevando todos los peligros que tienen, aparte de que no tienen comida, no tienen bebida, casi no tiene tampoco munición el soldado. Entonces, igual uno que otro perdidos están. ¿En qué época está situado? Porque tampoco acabo de... Yo imagino que sea la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero no se acaba de... O no acabo yo de deducir... Creo que es la segunda, lo dicen. Yo por vestimenta para las ilustraciones me inspiré en... Por el casco, me ¿no? inspiré en la Segunda Guerra Mundial, que es donde se centra el Capitán América, ¿no? Claro. Yo como tomamos esas fotos de referencia, pues... Que bueno, en ningún momento se llega a decir que es el Capitán América. No. Simplemente tomamos como referencia, pero no sería el Capitán América, es... O sea, la idea nace de ahí, de eso del Capitán Sí. América, como para desarrollar la historia. Y también me gusta también el dibujo, que tienes por un lado el texto y por otro lado el dibujo. Sí, eso nació de que el año pasado, cuando hicimos el cómic biográfico, ella escribió mucho texto y yo tuve que cargarme la mitad porque decía, esto al fin y al cabo es paja porque lo está resolviendo la ilustración. Y luego quedó muy bien, ella me dijo, está muy bien, pero es que te has cargado casi todo lo que yo escribí. Entonces dije, no, pues mira, este año yo trabajo menos. Cogemos tu texto prácticamente como está, que de hecho es que en esta ocasión casi no había guiones, era todo un texto corrido, explicativo de tal, y digo, está perfecto así, es un relato que no necesitas recortar ni poner, lo fusionamos un poco con un formato
ilustraciones sueltas o hay una parte así como de viñetas, pero que tampoco es que se integren con el texto, simplemente pues se va colocando así y menos trabajo para mí, se reconoce mejor el trabajo que hizo ella como escritora y todos contentos. Bueno, eso que dices precisamente del texto, de recortar, claro, eso le pasa a algunas personas, o sea, le pasan a algunas, sobre todo en los cómics antiguos, ¿no? Que te estaban contando lo mismo, que aparecía en la viñeta y es un poco reincidente. Claro. Eso, encontrar la narrativa y tal, es un arte y es complicado, ¿no? Y aquí simplemente lo resolvéis porque dais peso a la historia o al relato y darle como el dibujo aparte. Dime qué técnica has utilizado, porque yo veo aquí mucha... En esta ocasión lo hicimos directamente en blanco y negro, ya sabiendo para lo que era. El dibujo inicialmente está hecho a lápiz, luego tiene bases de tinta, los detalles se terminan con bolígrafo Bic. ¿Ah, sí? Y más o menos eso. Bueno, pues quería preguntarle también por el título, el de No soy un héroe. ¿Por qué razón este título? Pues eran por dos razones. Una, porque a los animales solamente se le ven héroes cuando hacen algo espectacular, como un salvamento, o se meten dentro de una mina o de tal, ¿no? Entonces, ¿qué héroe el perro, no? Y realmente él sí es un héroe, porque a quien ayuda realmente es a sobrellevar todo al soldado. Sin embargo, los animales no se ven como héroes ni como nada. Se ven animales y punto, ¿no? Y realmente, como tú lo has dicho, que todo el escrito la historia es en primera persona del perro, quería reflejar un poco eso, que los animales no se ven como héroes. Y entonces él dice, no soy un héroe, ¿no? Como el título, como lo que lo pone él, pero realmente es el héroe de la situación, ¿no? Sí, es lo que tienen los animales, ¿no? Simplemente esa necesidad de estar con esa persona y serle fiel y seguirle hasta el final del mundo, incluso hasta el último momento preocuparse más de la otra persona que de sí mismo, sí, ¿no? De hecho es así. Él no vamos a spoilear para que lo lean, pero en el último término él sigue pensando de que todo es normal y que todo es natural cuando se ve esa inocencia como de un niño también un poco, ¿no? Quizá. Sí. Y para el próximo Ensueños, ¿cuál es el proyecto que tenéis pensado? ¿Ya tenéis pensado algo del cómic o la historia que tenéis ahí planificada? ¿O ya sabéis algo? ¿O es pronto todavía? Bueno, yo le dije que me encanta cómo escribe y que me gustó hacer estas dos historias, que me gusta mucho el drama y se me da bien dibujarlo porque lo entiendo bien, pero a ver si para el próximo hacemos algo un poco más o bien optimista o bien de acción, algo potente. A ver, todo es optimista, porque luego lees los relatos y no son tan dramáticos. Bueno, siempre dejo un final siempre al lector, que lo puede poner bueno, malo, regular. Nadie va a pensar que se levantaron y se fueron a comer chocolate, ¿eh? Explorar. Y el anterior tampoco, ¿no? Pero se puede ir a ver al mar y siempre se puede decir, ahí está Martín el Marino. Yo estoy ahí, Yo a mí me gustan las historias así con finales tristes, o te estoy cansado un poco de pero historias. En este, ¿cómo lo ves, Antiso? ¿Tú es triste, es un poco... Pero al final el pobre no sabe dónde está. A mí me da que está muerto. Pero bueno, yo no lo voy a decir... Pero él no lo sabe, lo dejo como diciendo, mira, no se entera. Bueno. Y otro está durmiendo muy bien. Pero eso es parte del encanto de la historia, ¿no? Pero claro, yo entiendo a Moses, ¿no? Que dice, ala, venga, que ya pusiste 2, ya, ¿eh? Vamos a cambiar que te vas a quedar ahí encasillada. Pues el siguiente lo he pensado un poco y sí, voy a hacer un poquito de acción, voy a cambiar totalmente, ¿no? el género. Y bueno, a ver qué me sale. ¿Vale? Eso, los dibujantes, siempre lo he oído, que le piden, joder, acción ahí, quiero hostias para dibujar. Sí, quiere. Y yo no estoy familiarizado, pero me apetece probar algo diferente, mojarme un poco más. Bueno, está bien. ¿No nos adelantas algo más ahí o no sabes todavía? Está muy verde todavía. No, bueno, más o menos sí sé que los personajes que voy a utilizar, ahí Moses no me puede reñir mucho y me gusta mucho meter a gente conocida. Yo cuando escribo con personas ya conocidas me es más fácil porque siempre pongo pues una personalidad que pueda tener esa persona, etcétera. Qué guay. Pues así muy bien. Es un poco así, pero bueno, acción va a haber, ¿eh? Acción ahí. Sí. Bueno, quería preguntaros también aparte ya por el otro proyecto, el gran proyecto que tenéis ahí a punto de despegar, el episodio 5 de Batman y Batgirl.
Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cuándo se estrena o cómo va el tema? Cuando empezó este año estábamos convencidos de que seguramente ya estaría estrenado a estas alturas. A lo mejor se hubiera estrenado en Metrópoli o en algún evento de estos, como venimos haciendo, que era por julio. Pero claro, salió lo que salió. No pudimos grabar con mucha gente. Además, muchas de las escenas que nos faltan son de mucha gente junta. Está el tema de conseguir meter a mucha gente en un sitio sin levantar alarmas. Y otra opción es hacerlo con croma a pequeña escala, pero ya va a quedar más chapucero. Complicado. Y al final dijimos, mira, pues, oye, no nos comprometemos. Si se puede lo estrenamos por fin de año. Y si no se puede, pues para el año que viene. O sea, cuando esté, básicamente cuando ¿no? esté, sí. Si le ha pasado al Batman también. Exacto, al final. final el año que viene va a ser el año de todos los Batmans juntos. Después habrá un boom estrenando todas las películas a la vez y no habrá tiempo para ir al cine, ya veréis. Bueno, pero la excepción nuestra es que sale Batgirl, entonces ya ahí Bueno, por supuesto. Nos queda poquito de grabación. Está, lo que es rodaje está hecho ya un 80 o 85%, o sea, ya es mucho. Queda de editar y queda grabar muy poco. Muy poco. Bueno. Solo queda encontrar el hueco para grabarlo. ¿Y nos podéis contar, a ver, algún adelanto, alguna cosa, alguna pista, alguna cosilla ahí que nos diga, ay, a ver, quién sale por ahí? ¿Sale alguien nuevo por ahí? Bueno, como es literalmente el último, este capítulo va sobre todo de cerrar todo lo que se abrió. Entonces, más que aparecer nuevos personajes, la idea es que vayan un poco apareciendo todos, cerrándose sus tramas de la mejor manera posible. Ajá. Entonces, cuando hicimos el episodio 3, con los actores que salieron ahí, que eran un poco los más atractivos, como Wes Strange o Hiedra, ya sabíamos más o menos cómo iba a acabar, entonces ya grabamos con ellos sus escenas para no tener que llamarlos 2 años después. Ah, o sea que había ese adelantado. Claro, ya bueno, los guiones juego, prácticamente estaban escritos desde y hacemos principio. un poquito ese juego. No vamos a grabar un poco más porque lo vamos a meter en pues mira, al final eso valió porque fue previsto. O sea, no sabíais lo que iba a pasar con el COVID y al final eso salva, ¿no? Los guiones se siguen reescribiendo, igual todavía los reescribimos antes de acabar, porque bueno, claro, sí. a las circunstancias, pero sí que había una idea muy bastante bien consolidada desde el principio. Con lo que es la base la teníamos bastante clara. Y tema de efectos especiales y todo esto. Bueno, yo creo que ahí estamos mejorando. Pues bueno, estás mejorando, que es él el que lo edita todo. Tuve tanto tiempo con la cuarentena para estar ahí echándole horas que... Pero además esa es la manera de ingeniárselo para que quede bien. Me acuerdo el episodio anterior era con las escenas en el coche y tal, que eran resultonas, o aquellas cámaras lentas ahí volando y todo esto. Bueno, pues aquí vamos a tener bastantes efectos especiales, porque aunque gran parte del formato del capítulo va a ser un tipo noticiario, en el que aquí David Santiso hace su gran participación. Muy buena, por cierto. Muy buena, nos ha gustado mucho. Pues aparte de contar con mucha gente para hacer noticiario, alguna cara conocida por ahí y demás, va a haber muchos efectos especiales porque va a haber una persecución, va a haber hostias como panes, va a haber... No te emociones, que empiezas y lo dices, que te lo casca todo. Luego lo que me ha gustado mucho es me gusta mucho conocer gente nueva, y este año conocimos a muchas personas extranjeras. ¿Ah, sí? Y han colaborado con nosotros, ¿verdad? Cada uno en su idioma nativo. Y vamos, enseguida han dicho que sí y todo, que pensamos, igual esto no nos va a salir, porque claro, siempre teníamos que buscar a gente que hablara inglés, a gente que hablara francés, pero no, esta vez son auténticos. Ah, qué bien. Sí. En este capítulo hay mucha gente. Sí, muchísimas. Si en los demás había poca gente con mucho papel, en este capítulo es como gente que dice 3 frases y más gente, y más gente, y más gente. Y al final los créditos van a ser más largos que el capítulo. Que por cierto, el capítulo hay que decir que va a durar, todavía no está acabado el rodaje y ya vamos por 50 minutos. O sea que va a ser un capítulo, un doble exacto. Capítulo o algo así, va a ser largo. Es una película, vaya. ¿Y tenéis planificado estrenarlo en pantalla grande, en cine como tal? Sería lo suyo. Pasa que no sabemos con el tema de... Bueno, hay que convencer al ayuntamiento o algo para que os deje allí... Yo qué sé, la Casa de la Cultura o algo así, estaría ideal, oye. Estaría bien, sí. Sí. Nosotros encantados, ¿eh? Además que sale Avilés, que te quiero decir que, claro. oye...
Es un Gotham en Avilés que... Hacemos un llamamiento aquí a la Casa de la Cultura, para que estrenen esa película. En cualquier caso, podéis seguirlos y ver los episodios anteriores en el canal de Mosesok, que ahí podéis ver todos los episodios de Batman y Batgirl. Y estar atentos al Ensueños. Acordaros, en la última hoja, las 2 últimas hojas, que es el cómic de ellos, que aquí lo tenéis. El de no soy un héroe. Haced con él si podéis, porque es una edición muy bien cuidada, además, es una preciosidad. Pues esto es todo, suscribiros, compartir y muchas gracias.